Pero yo quiero compartiros primero algo que es nuevo quizá para algunos, y es que Jesús, pues con sus discípulos, celebró la Pascua, la cena de Pascua, supuestamente en el cenáculo donde iban a ir ayer y iba a compartir Aurelio, pero no les dio tiempo, por lo que me he enterado, supuestamente, que yo creo que ese lugar que hoy dicen que es el cenáculo no es el que Jesús usó. Por allí, o en un edificio que había anteriormente, porque claro, estamos hablando de 2000 años, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, Jesús pues dijo que fueran a un lugar y verían un hombre y que le dijeran, prepáranos para la Pascua. Y entonces prepararon para la cena de Pascua y se juntó allí en el cenáculo con sus discípulos. Y como sabéis, que lo conmemoramos cuando tomamos el pan y el vino, pues leemos 1 Corintios y hablamos de cómo hizo Jesús. Y tomando el pan, lo bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos y después el vino. Y dejó bien claro, este es mi cuerpo, por vosotros es partido y este vino es símbolo, no dice símbolo, es mi sangre. Porque en realidad no es que el vino que tomamos es su sangre, como creen los católicos. Los católicos cometen un grave error. Cada vez que celebran la misa, creen que comen el cuerpo biológico de Jesús al tomar la hostia. Y no, no, eso es canibalismo. Jamás, jamás. ¿eh? Participar en esta conmemoración es comer el verbo, la verdad. Lo que es eh, la, la, la palabra de Jesús, Él es el verbo, la palabra. Comerle a Él es comer su enseñanza, su sabiduría, su alma. Y beber su sangre, lo que significa es que nosotros nos limpiamos con la sangre de Cristo cada día, que fue derramada por nuestros pecados, y por eso, si confesamos nuestros pecados, abogado fiel y Jesucristo, abogado fiel tenemos en Jesucristo para perdonarnos de todos nuestros pecados y limpiarnos con su sangre, como dice la epístola de Juan. Entonces, bueno, lo cierto es que ahí comieron juntos y Jesús dijo que uno de ellos le iba a entregar. Es curioso que todos empezaron a decir, ¿seré yo, Señor? Si alguien te dice que tú vas a entregar a Jesús, ¿tú vas a cuestionarlo? ¿Cómo puede ser que todavía no tuvieran la certeza de que yo no? O sea, es imposible, imposible. Pero no habían sido llenos del Espíritu Santo, primeramente. Y segundo, estaban en una convulsión tremenda y todos empezaron a decir, seré yo, Señor. Hasta que Jesús dijo, el que moja en mi plato, ese es. Y Judas estaba mojando en el plato y le preguntó, ¿soy yo, Señor? Tú eres. Ve y lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Y comió el plato de Jesús y le entró el demonio. Y se fue, Judas. Entonces terminaron la cena y con cánticos salieron del cenáculo dentro de la ciudad, salieron por la puerta del este, donde entraban y salían para ir al templo, que el cenáculo estaba cerca del templo, como también si hubierais ido, pues estaba muy cerca de la explanada, ¿no? Y salieron cantando himnos para subir al monte de los olivos. Y entonces Jesús pues dijo que lo iban
crucificar y Pedro pues dijo, si tú mueres yo moriré contigo. Y Jesús le dijo, de cierto te digo, Pedro, que esta noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro no fue el primer papa, ni mucho menos el apóstol más importante que Jesucristo dejó a los gentiles, y menos en Roma. Fue Pablo. Fue Pablo, que no tampoco fue papa, no dejó papas, dejó discípulos, apóstoles. Y Pedro era uno de los preferidos. Pero ¿cómo iba el Señor a dejar como fundamento de su iglesia a Pedro? No hemos estado en Cesarea de Filipo, que siempre me gusta ir, pero no nos dejan ir por la guerra, porque está cerca de la frontera con Siria, ¿no? Pero allí, en ese lugar, Jesús con sus discípulos, frente a la portada del templo al dios Pan, que estaba allí actuando, que tenía un volcán donde hacían sacrificios en ese volcán, a Moloch, Jesús mirando, y que es los restos que hay es una montaña, es toda una roca, ¿no? Entonces allí Jesucristo dijo una declaración contundente que malinterpretan los católicos, bien claramente, ¿no? Y haciéndoles una pregunta les dijo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos, pues que Juan Bautista, otros que Elías, otros que... ¿Y quién decís vosotros que soy yo? Entonces Pedro, ahí sí, contestó en el Espíritu, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Es decir, el único Salvador significa Cristo Mesías, Redentor. Y Jesús le dijo, bienaventurado eres tú, Pedro, porque esta palabra que has dicho no te la ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y tú eres Petros, piedra. Y sobre esta Petra, este es el original, esta roca, y ahora había una roca allí, enorme. Entonces, no sobre la roca de los templos terrenales, de ningún tipo, sino sobre esta roca, esta verdad que has dicho. Edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Allí había una puerta del Hades, cada volcán es una puerta del Hades. ¿Por qué? Porque es el conducto por donde vomita el Hades, el Seol, el infierno que hay en el centro de la tierra, que es todo fuego, magma de fuego. Y es donde van las almas que mueren sin Cristo, allí. Y entonces, pues no iba a edificar sobre Pedro ni sobre ningún hombre, ni sobre Pablo. El primer papa que hubo en la religión católica fue Constantino el Grande, que dicen que se convirtió, dicen que vio pues una luz blanca y que estaba en guerra y pasando dificultades, y quiso que los cristianos se unieran a él, que eran miles y miles, y entonces como que se convirtió. Pero luego, ¿cómo se va a convertir si mató a su propia madre? Pero él se proclamó el primer papa de la iglesia formada, institucionalizada, obligatoria del Imperio Romano con Constantino el Grande. Él fue el primer papa. Pero ese título viene de muy antiguo. Sumo pontífice significa. Eso eran los mismos faraones, eran los sumos pontífices. Y los emperadores romanos, sumos pontífices e incluso dioses. Entonces, dejando eso bien claro, Jesús le dice a Pedro, esta noche, antes de que cante el gallo, me negaréis 3 veces. Suben hacia el monte de los olivos y, bueno, hemos estado en un lugar que podría ser el lugar donde subieron a orar.
pero yo más bien creo que no. Primero porque donde entra la idolatría, pues es una mancillación tremenda de las huellas de Jesús. Y yo creo que Jesús le gusta el anónimo. De hecho, hacía un milagro y desaparecía, ¿no? Pero es por ahí, por ahí. Más bien yo me decanto en favor del terreno, del olivar que hay enfrente donde hemos estado. Que antes íbamos allí y que hay una prensa de las olivas. Y por eso Getsemaní significa la prensa del aceite. Lugar de oración para prensar el aceite, es decir, con la oración recibir el aceite del cielo. Sabéis que hay 2 testigos en el cielo y que hay 2 tubos de oro con unos depósitos de aceite que vierten aceite. La unción viene de lo alto. Y ahí pues Jesús les dijo, vamos a orar, acompañadme a orar. Y ellos se durmieron. Estaban cansados. Había sido muy, muy intenso, mucho más que lo que estamos experimentando nosotros. Ay, amigo, era de la madrugada hasta la noche sin parar, enseñando a Jesús, haciendo milagros y además varias veces había mostrado claramente que lo iban a torturar y que le iban y que le matarían. Y entonces se durmieron, agotados. No entendían que Cristo iba a morir. Y Jesús oró y clamó a Dios, Padre, si es posible, que pase de mí esta copa. Pero si no, haz tu voluntad y no la mía. Se tenía que beber la copa de todas las maldades, asumir la maldad. El santo se hizo tan solidario con el pecador que se hizo como pecador, como culpable. Y por eso Pablo dice que para convertir a alguien me hago como pecador. No peco para que me acepte el pecador y así, venga, colega. No, pero me hago como pecador, es decir, me humillo. No me pongo en plan súper espiritual, ¿no? Y entonces, bueno, pues Jesús, yo creo que de rodillas, brava, dice de rodillas. Pero es que a mí me entusiasma en el Cantar de los Cantares, mientras mi Señor estaba en su reclinatorio, mi nardo dio su olor. Mientras Jesús está orando y a veces de rodillas delante del Padre, a su diestra, ora por nosotros noche y día. El nardo simboliza al Espíritu Santo. El Espíritu Santo se manifiesta en nosotros. Entonces se durmieron y Jesús oró y luego fue otra vez y les quiso despertar. Y les dijo, velad y orad para que no caigáis en tentación. Eso no te lo olvides. La mayor parte de las personas, de incluso pastores que caen en tentación, es porque no velan ni oran. Punto. Sigo insistiendo en que te comas el libro Orar como Respirar y que te lo mande Mari por internet. Porque no hace falta añadir nada a las enseñanzas de Jesús, pero es que es explicar las enseñanzas de Jesús. Yo no quiero nunca hacer nada, sino es manifestar la palabra, ¿no? Y por segunda vez fue y oró Jesús. Lo mismo, si es posible, pase de mí esta copa, pero si no, hágase tu voluntad. Y por tercera vez, por segunda vez estaban dormidos, ¿sí?
y no oraron. Y les dijo, y no habéis podido orar conmigo ni una hora. Me dejáis, me abandonáis. Esto es tremendo. ¿Te imaginas que Jesús te diga un día, por la noche, no has podido orar conmigo ni un rato? Porque orar no es orar nosotros por nosotros mismos a solas. No hay oración que valga nada si no la hacemos junto a Jesús, unidos a Jesús. Y en los evangélicos hay una mala costumbre de repetir, y te lo pido en el nombre de Jesús, como si fuera un mantra, como si fuera una fórmula. Orar para recibir respuesta y hacerlo en el nombre de Jesús es uniéndonos a la voluntad de Jesucristo, porque no nos va a conceder nada el Padre que no sea voluntad de Jesús. ¿Pero qué nos hemos creído? ¿Que va a ir contra la voluntad de Cristo? Entonces, conociendo por medio del Espíritu Santo cuál es la voluntad de Cristo y la oración oportuna que el Señor quiere hacer junto con nosotros, nos unimos a Jesús y entonces Jesús la presenta al Padre. Y por eso todo lo que le pidierais al Padre en mi nombre, unidos a mí, yo lo haré. Porque el Padre tiene toda complacencia con Jesús. No le niega nada. Porque lo que Jesús le pide al Padre es perfecto y grato para el Padre. Y por tercera vez vuelve a orar Jesús y llega a entrar en tal tensión que sudó sangre. Tuvo que ser confortado por ángeles. Sudó sangre, sangre le salió por los poros. Eso es tremendo. Yo vi a mi mujer en un parto, de los 4 partos, que casi le sale sangre por los poros. Es el sufrimiento tan grande que tenía Jesús, ¿no? Y termina de orar Jesús y les dice a sus discípulos, les despierta y les dijo, vámonos, ya es el tiempo, momento. Ya vienen los que me van a prender. Judas había vendido a Jesús después de tomar el bocado del plato de Jesús y entrar el demonio, fue al Sanedrín y les ofreció entregarle a Jesús, que lo estaban buscando. Y que entre la multitud muchas veces no sabían quién era. Y le dieron 30 monedas de plata. Muchos venden a Jesús por menos. ¿Cuándo podemos vender a Jesús? Cuando nos dice una cosa y hacemos otra porque nos es beneficiosa carnalmente. Es como una especie de... y entonces ya pues salen del Getsemaní y viene Judas con un grupo de soldados. Y Judas les dice, aquel a quien yo bese, ese es, prendedme. Vienen los soldados y Jesús pregunta, ¿a quién buscáis? A Jesús de Nazaret. Y él dice, yo soy. Vuelve a pronunciar el nombre. ¡Ras! Todos caen para atrás. Por eso, cuando hace 40 años se nos manifestó en una campaña que al orar por la gente empezaban a caerse y a caerse, fue una cosa tremenda. 5 días de campaña en Algeciras, no pasó nada a los 4 días, y el último día, al hacer el llamado, pasaron adelante unos cuantos, y al orar por ellos, ¡bumba, bumba! Unos riendo, otros echando escupitajos, otros orando en lenguas, otros llorando. Y caían. Y cuando lo vieron, toda la gente se puso en fila para ver qué pasaba. Gente incrédula. Y se tenían que agarrar porque la fila se caía. Esa es otra historia, que si me pongo a contar
me voy por los lados, ¿no? Pero eso, ¿qué quiere decir? Que es bíblico. A veces, cuando viene la unción del Espíritu Santo, las piernas te parecen papel, no te sostienen. Y por eso te caes. Es que es una manera de que quiebra nuestras fuerzas físicas, ¿eh? Y nos tira, para gloria suya y para humillación nuestra y para señal de que se ha manifestado el Señor. Se levantaron otra vez y entonces Judas besó a Jesús. Jesús le dijo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Muchas personas dicen, Señor, Señor, te quiero, te amo, te adoro, como si le besara. Pero después, cuidado, velad y orad, velad y orad. No vaya a ser que acabemos siendo hijos de perdición. Y entonces, bueno, uno de los que estaban con Jesús saca la espada y le corta una oreja a uno de los soldados. Y Jesús dijo, no, mete tu espada en tu vaina, porque el que a hierro mata, a hierro muere. El que usa la espada recibirá. Y entonces va y le cura la oreja, se la pega. Y se llevan a Jesús. Se llevan a Jesús preso, lo prenden y se lo llevan. Y qué curioso que en el camino, pues claro, los apóstoles al principio van detrás, pero empezó enseguida a venir la prueba de Pedro. Y uno dijo, ese estaba con él, ese estaba con él. Y negó. Y así 3 veces. La última vez con blasfemia. Pero Jesús le había dicho, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Menos mal que Él ora por nosotros, para que no nos falte la fe. Y si dejamos de velar y orar, que es lo que nos renueva en esa fe, el Señor nos despierta, el Señor nos zarandea, el Señor nos da un palo para que reflexionemos y nos pongamos de rodillas. Así que vela por nosotros para que no nos falte la fe. Fijaos qué escándalo. Fijaos qué escándalo. Ni Shabbat ni nada, 5 veces al día, sí. El Señor le reprenda. Pero me tiene que pasar. ¿No os das cuenta, Mari? Benito? El ataque, Escuchadme bien. Si podéis sustraeros del ruido. Entonces canta el gallo y entonces se da cuenta al cantar el gallo Pedro de lo que ha hecho. Y Jesús se vuelve y le mira. Esto es un detalle que yo no había percibido. O sea que se lo llevan, pero se vuelve y lo mira. Como diciendo, mira. Entonces Pedro se pone a llorar amargamente. Dicen que desde entonces Pedro lloraba como una magdalena, que los ojos se le hundieron de tanto llorar. Aunque luego Jesús le sanó. Entonces le llevan primero delante del sumo sacerdote Caifás. Allí comienzan a torturarle, a cuestionarle, a bofetearle, a reírse de él. Y pues había como 2 sumos sacerdotes, ¿no? Anás y Caifás, que se turnaban. Y acaban después llevándolo a Pilato.
era el gobernador. Primero también Herodes quiso escucharle. Y Pilato le pregunta y Jesús no responde. Y dice Pilato, ¿no me respondes a mí que tengo autoridad para darte la vida o para quitártela? Y ahí entonces responde, ninguna autoridad tendría si no fuera dada de lo alto. Quiero que sepáis que Sánchez gobierna en España porque Dios le ha dado la autoridad. Porque los españoles merecen un Sánchez. Yo no me incluyo, merecemos. No me incluyo. Porque mis méritos no son por ese lugar y además yo no vivo de méritos. En cualquier caso, toda autoridad viene dada de lo alto, dice otro pasaje. No tendrías la autoridad si te fuera dada de lo alto. Y ahí también Pilato le hace una pregunta, ¿con que tú eres rey? Y Jesús responde, yo la verdad para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. El que es de la verdad, escucha mis palabras. Y Pilato, fíjate que es su normal, contesta, ¿qué es la verdad? Pero si haces una encuesta y preguntas a muchísimas personas qué es la verdad, no lo saben. Incluso algunos, no pocos evangélicos, dicen que la verdad es la Biblia. Otros dicen que la verdad es la religión católica o la religión protestante. ¿Y para qué vamos a hablar? Los musulmanes creen que la verdad es el Corán. Pero ya sabemos que Jesucristo es la única verdad. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y entonces, bueno, Pilato dice, yo no veo ningún mal en este hombre para ser crucificado, pero había querido simpatizar con los del Sanedrín, el sumo sacerdote, a pesar de que su mujer dijo, he tenido un sueño terrible. No tengas nada que ver con este hombre. Como diciendo, pero él se lavó las manos y dijo, como diciendo, no es mi decisión, es la vuestra. Muchas veces hay hipócritas, sacerdotes, levitas que se lavan las manos, se desentienden. ¿Sabes? A consecuencia de esa actitud de Pilatos, después de que Cristo murió, Pilatos se volvió loco. Se lavaba las manos continuamente y veía sangre en sus manos. Es una enfermedad de manía persecutoria, de terror, de algunas personas que tienen la culpa de un crimen y acabó. Por eso quisieron borrar hasta su memoria. Y por eso muchos detractores decían, ves, Pilato no existió, por lo tanto Jesús no fue juzgado por Pilato. Donde estuvimos en Cesarea la Marítima, apareció una piedra que pone Pilato y que la habían puesto como uno de los escalones boca abajo para que no apareciera, y la encontraron, ¿no? Uno de los testimonios. Y él acabó deportado a la isla de Elba, igual que Napoleón, como un loco en aquella especie de isla manicomio. Lo cierto es que entonces Jesús, después de ser torturado, de ser azotado, bueno, pues le colocaron una corona de espinas y un letrero, el rey de los judíos.
y le dieron un madero, y con el madero desde la ciudad vino al Gólgota, supuestamente al Gólgota. En el camino no podía ya más porque lo habían ya dejado medio muerto, y un tal Sirene, pues resulta que estaba entre la gente y un soldado lo agarró y le dijo que le ayudara. Después se ha demostrado que fue un discípulo de Jesús. Y traen con él a dos ladrones. No venían con una cruz, vienen con un madero, porque el otro travesaño de la cruz estaba en el lugar preparado para juntarlos. Porque luego sería demasiado pesada, ¿no? Pues no habría hombre que pudiera con la cruz. Si con un solo madero ya pesaría, qué sé yo, un madero de esos pesa 40, 50 kilos o más. Entonces llegaron al Gólgota y allí, bueno, pues los crucificaron uniendo los dos maderos y clavándoles las manos, no en la mano, como siempre se enseña en muchos dibujos, porque si hubiera sido la mano se habría rasgado por las falanges, en la muñeca donde hay 7 huesos, y donde ahí queda bien trabado y no puede descolgarse, y en los pies, en los tobillos. Entonces levantaron las cruces junto a dos ladrones, supuestamente aquí. Yo estoy casi seguro de que fue ahí, porque forma parte del Monte Moriah, donde Abraham iba a sacrificar a su hijo y le fue mostrado un carnero, símbolo de Cristo, como sustituto del sacrificio a su hijo y del sacrificio que nos merecíamos todos. Y entonces, estando en la cruz, todos, bueno, se burlaban de él, los soldados y todos, salvó a otros y él mismo no puede salvarse y no sé qué. Y el ladrón de la izquierda dijo, si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te salvas y nos salvas a nosotros, ¿no? Y el de la derecha dijo, nosotros estamos aquí porque lo merecemos, pero este hombre qué mal ha hecho. Estando cerca de la muerte, no tienes temor de Dios. Le reprende al ladrón de la izquierda. Y le dice este ladrón de la derecha, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Aquí hay una revelación muy importante. He conocido a algunos que predican que después de la muerte el cuerpo y el alma se entierran. Hay uno muy amigo nuestro en Madrid que tuve que dejar que ya no permitirle que predicara en nuestros medios de comunicación. Y que no hay resurrección hasta, o sea, que el alma también es enterrada con el cuerpo y que tienen que esperar a la resurrección para resucitar alma y cuerpo. Mentira. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche estarás conmigo en el paraíso. Y bueno, entonces le ofrecían a Jesús vinagre. Él, ante todas esas blasfemias y acusaciones y risas y burlas, él había dicho, Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen, desde la cruz. Pero llegó la hora, a las 12 del mediodía, que es la hora novena, la hora sexta. El día empieza a las 6 horas después, las 12. Un eclipse total solar.
Se hizo tinieblas. Duró 3 horas ese eclipse. No se conoce ningún otro eclipse que haya durado 3 horas, que yo sepa. Y entonces, pues entrando Jesús en agonía, gritó: Eloí, Elí, Elí, lama sabactani. Padre, ¿por qué me has abandonado? Miró para otro lado el padre. Le abandona a él para no tener que abandonarnos a nosotros. Yo me pongo ahí. Digo, y yo creo que eso fue el mayor sufrimiento. Decir, ¿por qué me has abandonado? Y entonces terminó después de eso diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Falleció. Muy bien. ¿Cuándo falleció? Porque dicen los católicos que el Viernes Santo falleció. Es imposible. Muchos no saben cuándo falleció Jesús. Y es bien sencillo. Jesús había profetizado que estaría muerto 3 días. 3 días. 3 noches. Habían pedido señal los judíos, los fariseos, y dijo: señal no será dada, solo la señal de Jonás, que fue un tipo de la muerte de Jesús. 3 días estuvo Jonás, la bestia marina, dentro del vientre. Esa es la señal de Jonás. Y en constantes ocasiones manifestó que al 3er día resucitaría. Si murió el viernes, ¿cómo puede estar 3 días enterrado y resucitar el domingo? Es cuando dicen que resucitó. ¿Cómo encajas? No puede ser. Serían solo 2 días, no, 1 día y medio. Jesús celebra, fíjense lo que les digo, y esto con toda certeza. Celebra la Pascua el martes, porque el Pesaj, como todas las fiestas judías, cambian según nuestro calendario, no coinciden en la misma fecha que la nuestra. Puede ser que haya Pesaj un martes o un miércoles o un jueves. Celebraron la Pascua el martes por la noche. Salieron cantando el martes por la noche. Claro, ten en cuenta que el día empieza con la oscuridad. Por lo tanto, celebraron la Pascua un martes según nosotros. Pero ya era el comienzo del miércoles. ¿Entendido? Porque empieza con la noche el día. Entonces resulta que toda la noche orando en el Getsemaní, lo prenden por la noche y lo llevan a los sumos sacerdotes y a Pilatos durante la mañana. Y lo crucifican por la mañana del miércoles. Y muere el miércoles a las 12 del mediodía. Ahora cuenta. Miércoles a jueves, 1 día. Jueves a viernes, viernes a sábado. Jesús resucitó el sábado, porque Él es el Señor del Sabbat. Él es el Señor del sábado. Y luego lo puedes comprobar de cómo las mujeres venían a la tumba aún de noche. Y ya estaba vacía. Y no iba a resucitar de noche. No. Así que Él resucitó el sábado. El sábado, probablemente, si murió a las 12 del mediodía, pues a las 12 del mediodía del sábado, que son los 3 días, a la 1 o a las 2, no lo sé, pero resucitó el sábado. Bueno, el caso es que muere Jesús en la cruz y tienen que comprobar que está muerto rápido, porque el miércoles
empezaba oficialmente Pesaj. Y tenían que impedir que hubiera ningún muerto para celebrar su Pascua. Quebraron las piernas de los dos ladrones por si acaso no estaban muertos, porque al quebrarle las piernas o el peso del cuerpo, la asfixia es en minutos. Fueron a quebrar las piernas de Jesús y no lo hicieron porque ya vieron que había fallecido y además se cumplió la profecía de que no quebrarían ningún hueso suyo. Pero un soldado agarró la lanza y se la clavó en el costado izquierdo y le llegó al corazón. Y salió del costado izquierdo agua y sangre. Fíjense lo que les digo. Dios hizo a Eva del costado de Adán. Le arrancó una costilla. Por eso los hombres tenemos una costilla menos que las mujeres. Pero la hizo del costado de Adán. Y la iglesia de Jesucristo ha brotado de su costado, porque de ahí salió la poca sangre que le quedaba, y agua, símbolo también del agua de la palabra, pero agua del edema pulmonar, que se le había encharcado los pulmones por la crucifixión. Y entonces no le quebran los huesos, y había un tal José de Arimatea que pidió que se le entregara el cuerpo. Se lo concedieron. Y él tenía una tumba familiar que no había estrenado nadie. Y encaja con que había un jardín y que, bueno, pues estaba cercana, fíjate tú si está cerca. Entonces trajeron a Jesús, embalsamaron con mirra y le pusieron los lienzos y lo depositaron ahí. Entonces dijeron los judíos que se vigile bien la tumba, porque los discípulos creen que va a resucitar algunos, o él dijo que resucitaría al tercer día. No vaya a ser que sus discípulos roben el cadáver y digan que ha resucitado. Pusieron soldados a la entrada de la cueva y sellaron la cueva con la piedra redonda, que ahora no está, que rodó bajando justo hasta taponar. Y bueno, sabemos que por los evangelios que el tercer día, el sábado, porque ya al amanecer del domingo ya había resucitado. Llegaron las mujeres, unas llegaron al amanecer, otras llegaron antes de amanecer, de los 4 evangelios. Preguntaron los ángeles que aquí buscáis al Señor. No está, resucitó. Y cuando las mujeres se marchaban, Jesús apareció a ellas. A las primeras personas que se apareció Jesús resucitado fue a 2 hermanas, María y no sé quién era la otra, ahora no me acuerdo. No era ni su madre, no, María Magdalena no era su madre, la madre de Jesús. Y resulta que Jesús le van a besar los pies, a tocar, y dice, no me toquéis que aún no he ido al Padre. Y entonces les dice, id a los hermanos y decirles que me habéis visto. Hermanos,
Es tremendo saber que la tumba está vacía. La tumba de Abraham, de las demás tumbas de Abraham, la de Moisés no sabemos, pero hay tumba, la de Mahoma hay tumba. Todos los fundadores de religiones tienen su tumba. La de Jesús está vacía. Y si Él resucitó, nos resucitará a nosotros también. Así que quiero que cierres tus ojos. ¿Qué piensas? ¿Cómo menospreciar una salvación tan grande que ha costado un precio tan alto? ¿Cómo menospreciarla, Señor? Queremos conmemorarla tomando el pan y el vino, recordando siempre, siempre, tu amor a muerte, y no menospreciarla, salvación, sino vivir cada día en temor y temblor, en reverencia total a ti y en obediencia a Dios mío. Gracias, Señor.